Hola, cordial saludo. Mi nombre es Jennifer Yasmaili Chinchilla Machado, estudiante de Sociología, y a continuación mis compañeros y yo vamos a explicar cada uno de nuestros indicadores sociales y a raíz de eso, las preguntas generales. Como pregunta principal, ¿cuál es la importancia de los indicadores sociales? La importancia de los indicadores sociales radica en que nos permite medir y analizar el bienestar de una población. Nos ayuda a entender mejor las condiciones de vida, de salud, de educación y otros aspectos fundamentales para este tema. Al utilizar estos indicadores podemos identificar problemas, planificar políticas públicas efectivas y evaluar el impacto de las acciones que se implementan. Son herramientas claves para fomentar el desarrollo y también para fomentar el bienestar de una sociedad. Buenas tardes, soy el estudiante John Frey Rentería Chalá. Dentro de las preguntas generales encontramos la siguiente. ¿Cuáles aspectos de los problemas sociales se deberían de medir? Para abordar esos problemas sociales deberíamos de medir varios aspectos claves. Primero, la pobreza, la desigualdad, ya que nos dan una idea, una noción mucho más clara de las condiciones económicas. También es fundamental analizar la salud, incluyendo a servicios médicos y tasas de enfermedades. La educación es otro aspecto crucial. Necesitamos datos sobre tasas de acceso a la educación de calidad. Además, deberíamos de considerar la violencia y la criminalidad, así como la inclusión social y la participación ciudadana. Saludos para todos, mi nombre es Judith Lorena Di Alfaro y bueno, al aporte sobre el indicador social seleccionado, mi indicador social fue estadística de asistencia integral a las víctimas de minas antipersonal, MAP, y municiones sin explorar, MUSE. Este indicador permite medir cuántas personas afectadas por estas armas reciben atención médica, psicológica y de rehabilitación. Su aporte al entendimiento del problema social radica en que no solo cuantifica el número de víctimas atendidas, sino que también evalúa la efectividad de los programas destinados a la reintegración social. Al hacerlo, destaca la necesidad de abordar tanto los aspectos físicos como lo prosocial, que enfrentan a las víctimas, ayudando a formular políticas públicas más efectivas y centradas en el bienestar integral de las personas. Sobre la tipología de mi indicador es de resultado o un indicador multidimensional. Como indicador de resultado mide los efectos directos de las intervenciones de la vida en las víctimas, es decir, cuántas personas reciben atención y rehabilitación. Además, al alinearse con el enfoque multinacional del desarrollo humano, considera varios aspectos de bienestar, incluyendo la salud física, salud mental y reintegración social, lo que convierte en una herramienta integral para evaluar el impacto de las políticas en el contexto post-conflictos. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luisa Fernanda Mendoza Martínez. En consolidación con las preguntas específicas, en primer lugar, ¿cuál fue el indicador seleccionado y el aporte al entendimiento del problema social? El indicador que yo seleccioné fue las estadísticas recolectadas por la MOE, que es en temas de participación política y violencia contra los líderes. Esta plataforma se encarga de llevar sistemáticamente la organización de la sociedad civil en cuanto a la promoción de sus derechos civiles y económicos y derechos civiles políticos. Con esto, pues, aportando al problema social que escogí, que fue la violencia política, es que son las víctimas de la violencia como los líderes que actualmente en la sociedad, al momento de ejercer el derecho al voto y el deber ciudadano, se encuentran vulnerables, se encuentran en un estado que ninguno protege pues sus derechos, en un estado de violencia, y esto porque debido a los mismos actos afectan a los candidatos, los partidos políticos, los funcionarios electorales, e incluso a los ciudadanos cuando durante el desarrollo de las elecciones. Esto agregando que la violencia política electoral pues, lo desglosan como amenazas, secuestros, atentados, homicidios y desplazamientos forzados. Entonces la plataforma MOE lo que busca es monitorear los procesos electorales para una sana participación política. Con esto, tratando de mitigar
que estas violencias, a través de que el Estado sepa las cifras, las estadísticas de personas que no pueden ejercer correctamente sus derechos y así velar por la integridad de la vida. Como segunda pregunta tenemos qué tipología de indicador pues escogí y cuál es mi indicador social en esta tipología, cualitativo y cuantitativo. Esto porque es útil destacar en esta tipología de indicador las diferencias en cuanto a cifras y las diferencias en cuanto a cuáles son y quiénes son los afectados por esta violencia política. Entonces, el sistema cualitativo y cuantitativo es un proceso de recolección de datos y los indicadores cuantitativos que derivan de métodos de gráficas que recogen una información principalmente enfocadas y codificadas para que así nos brinden de una manera cualitativa, nos describan qué proviene mayoritariamente, dónde está la afectación, cuántas son las víctimas y en esta categorización las respuestas nos las pueden dar descriptivas con cifras, pero de esa misma manera también pueden ser en categorías. Muchas gracias. Hola a todos, reciban un cordial y fraterno saludo. Mi nombre es Eudes Guerra Vázquez. Bueno, respondiendo a las preguntas objeto de estudio, si cuál es el indicador social seleccionado, en mi caso yo seleccioné lo que es la tasa de suicidios. Ahora, si hablamos de lo que es, digamos, el aporte que le da a esta problemática social, podemos decir que nos arroja cifras bastante alarmantes que deben de empezar a preocupar lo que son los entes encargados de la salud pública en los diferentes países porque es un flagelo que ataca, digamos, a nivel mundial. Especialmente en una población, digamos, tan vulnerable como es la de los jóvenes. Se dice que es la tercera causa de muerte entre los jóvenes que oscilan de los 15 a los 29 años. Ahora, también la Organización Mundial de la Salud también nos arroja otros datos y nos dice que alrededor de 720.000 personas mueren por suicidios cada año. Esto indica que es el 1,4% de todas las causas de muerte. Aunque parezcan dígitos pequeños, son dígitos muy mayúsculos, entendiendo, digamos, la magnitud del problema y lo que causa el problema. Ahora, también nos permite, de una manera más detallada, minuciosa, entender cuáles son las causas. Para esto, pues hombres como Émile Durkheim, un filósofo, sociólogo, perdón, francés, él hablaba acerca de que una de las causas pues son los aislamientos sociales, trastornos mentales, problemas económicos, conflictos y violencia, entre otros factores de riesgo que también coloca. Entonces nos permite entender eso. Ahora, ¿qué otra cosa es necesario? Bueno, entender esto y aplicarlo conforme a las políticas públicas, porque es un problema bastante agudo. Bueno, si entendemos la tipología o bueno, cuál es o qué tipología de indicador es nuestro indicador social, es un indicador de carácter de resultados. De resultado porque nos arroja, digamos, nos tabula y nos arroja ciertos porcentajes, digamos, de la magnitud del problema. También en cuanto a es un indicador de impacto porque nos permite ver, digamos, cómo impacta en la sociedad y también de salud pública porque es uno de los entes encargados para minimizar y controlar este tipo de problemáticas. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al indicador seleccionado por mí y mi entendimiento del problema social, el indicador social que elegí es el registro de violencia LGBT. Él revela la alarmante realidad de la violencia que enfrenta esta comunidad. Al investigar casos, se puede ver no solo la magnitud del problema, no solo la magnitud del problema, sino también los patrones de agresión que muestran como la intolerancia y la discriminación que se brindan a estas personas, que se traducen en actos demasiado violentos, demasiados marginales, demasiados graves para esto. Esto no solo afecta a las víctimas directamente, sino que también impacta en el bienestar de toda una comunidad, creando un clima de miedo y marginación para todos. Es fundamental fomentar la conciencia social y abogar por políticas efectivas que protejan los derechos de las personas LGBT y promuevan una sociedad más inclusiva y segura para todos. ¿Qué tipología de indicadores es mi indicador social? Mi indicador social
el registro de violencia LGBT, como se los mencionaba, se puede clasificar como un indicador de resultado, ya que esto se debe a que mide la frecuencia y la naturaleza de los incidentes de violencia contra esta comunidad, reflejando el impacto que tiene esta violencia en sus vidas y en la vida de las demás personas. También lo veo como un indicador cualitativo, ya que documenta experiencias y testimonios de las víctimas que han pasado por esto y también los testimonios de las policías, de los policías que se han enfrentado en estos casos, no altamente resueltos, sino todavía siguen en proceso, lo que nos da un contexto más profundo sobre el problema. Gracias. Eh, bueno, ¿cuál fue el indicador social seleccionado? El indicador social, pues, previamente la problemática como tal es la necropolítica. Y la necropolítica se refiere a la forma en que el poder político decide sobre la vida y la muerte de las poblaciones, lo que implica un indicador como se gestiona de políticas de seguridad y control social. De ahí como tal el indicador puntual es la tasa de homicidio como tal en la región del Darién. Eh, y el aporte del entendimiento de este problema es ver cómo estas políticas públicas eh, de una u otra forma en estos territorios, sabemos que digamos, bueno, la región del Darién es una zona transfronteriza o fronteriza donde hemos visto realidades por las noticias de migrantes que quieren de ahí pasar hacia otros lugares y vemos cómo esta trocha del Darién se ha vuelto prácticamente un lugar de muerte para muchas personas que van en busca de un sueño, de una mejor vida, pero resultan por allí encontrando otro tipo de situaciones, dada la problemática que se vive internamente, presencia de grupos armados ilegales. Entonces, encontramos una problemática bastante significativa. Entonces, la necropolítica nos ayuda a ver realmente estas formas de poder que deciden sobre la vida, que aunque es un punto estratégico, para muchas personas que van con el objetivo de poder alcanzar un logro, también se vuelve una zona marginada y una zona de muerte, porque pues la noción que se tiene a veces en muchas poblaciones es que estos lugares están bajo influencia de muchos grupos estructurales, entonces ya podemos ver muchas situaciones, por ejemplo, desaparecidos, encontramos masacres dentro de estos mismos territorios. Y ¿qué tipología es el indicador? Pues el indicador es un indicador como tal cuantitativo, ya que estamos mirando el tema de las tasas de homicidio, eh, que mide la violencia en el contexto del Darién como tal, y pues también vemos que es un factor también de seguridad.